Que bueno, las revistas, como decía Beatriz, son en gran medida el alma de nuestro instituto, al igual que los libros que se publican, porque es la manera en que nos conectamos con la sociedad, salimos del escritorio y damos a conocer puntos de vista, realidades, etcétera, investigaciones que ojalá pudieran llegar a la mayor cantidad de gente para la reflexión crítica y colectiva que es tan necesaria en nuestro país. También comentarles rápidamente que es verdad, como contaba la directora Beatriz Rosell, que por algunas circunstancias esta revista, que estaba bastante avanzada en el tema de medio ambiente, a fines de 2019 se retrasó, por todos estos retrasos que hemos tenido en nuestro país, una combinación de factores políticos, etcétera, y bueno, Beatriz vio que podía ser importante incluir justamente ya en el año 2020, cuando surgió el coronavirus. Sabemos que es un tema que también lo ha trabajado y lo está trabajando mucho un colega del instituto aquí presente, Blitz Lozada, el día de hoy tenemos mucha reflexión sobre esto. Sin embargo, aunque la revista ha salido hace unos meses, el año pasado, fuimos un poco, y no quiero, digamos, como los periodistas, ganar primicia, pero fuimos bien adelantados en ocuparnos del tema, ¿no? Ya la revista tenía que cerrarse. Entonces me gusta por eso, porque son las reflexiones iniciales, esas que llegan con la fuerza del impacto que tuvo el coronavirus, aunque hasta el día de hoy ya hay mucho más información y también más contexto. Y en relación al tema de medio ambiente, es también un hecho de la realidad inmediata, presente, la que nos impacta, y fue también Beatriz quien inició el proceso por las quemas, que ustedes deben recordar muy bien, que ocurrieron en septiembre, octubre del año 2019 en Santa Cruz, y que aunque es un fenómeno que permanentemente se da, creo que el impacto que tuvo en ese momento fue diferente, ¿no? La dimensión de las quemas, el carácter de por qué se estaban desarrollando, sale más a luz los intereses que están ahí. Entonces, yo le voy a leer la introducción que hice, que es cortita, porque, bueno, me acuerdo que cuando la presentamos esta revista por Zoom, no me di cuenta que había hablado mucho. Es un tema que apasiona, es un tema que nos vincula a ambos, ¿no? A cuestiones que se están viviendo, se están desarrollando, están en pleno desarrollo. Bueno, creo que estoy muy influida por el periodismo, están en pleno desarrollo, ¿no? Y sin embargo, tienen que ser pensadas con otra dimensión, la dimensión de la larga duración, de los procesos que están detrás y de una perspectiva no neutral, ni mucho menos, pero que sí tenga argumentación suficiente, no se politice en bandos, sino que sea capaz de dar respuestas desde una perspectiva más científica, si ustedes quieren, o principalmente de investigación y argumentación sólida. Y eso es lo que da la revista, ¿no? A dos temas que nos han hecho enfrentar también en este contexto en el que vivimos entre bolivianos. La revista da una respuesta desde la argumentación y desde las perspectivas que señalamos. Entonces, con disculpas les voy a leer para no extenderme hablando mucho. Dice la revista número 30 del Instituto de Estudios Bolivianos de la Facultad de Humanidades de la UNSA, coordinada por Magdalena Cajías y Beatriz Rosell Montalvo, tuvo un importante respaldo de Birna Rivera Herrera y tiene un sentido muy especial al vincularse con dos problemáticas de gran importancia actual, tanto a nivel nacional como en el mundo entero.
las que además tienen sugerentes vínculos entre sí. Así, la temática del medio ambiente se ha instalado en las preocupaciones de investigadores y científicos, políticos y autoridades gubernamentales, movimientos sociales y activistas, como la población mundial y local hace ya varias décadas, aunque fue el advenimiento del nuevo siglo el que marcó la explosión de esta problemática. Por ejemplo, el cambio climático ha revelado la enorme vulnerabilidad de nuestra Tierra, es decir, el espacio en el que se desarrolla todo tipo de vida, siendo principalmente la humana la que la ha puesto al borde del colapso. Pero pese a diferentes esfuerzos impulsados por organizaciones, me tengo que sacar esto porque no puedo respirar. 2 segunditos con los lentes. Por favor, mil disculpas. Entonces dice, pese a diferentes esfuerzos impulsados por organismos internacionales, gobiernos y grupos de la sociedad civil para retomar el respeto por la naturaleza y la lucha por la sobrevivencia adecuada de los seres vivos, que desde hace milenios han ocupado sus maravillosos espacios y usufructuado de sus generosos recursos, la crisis ambiental ha llegado a un límite catastrófico. Es que esos esfuerzos han chocado una y otra vez con poderosos intereses que centran sus ambiciones en la explotación indiscriminada de recursos para el consumo infinito y además mal distribuido, que les generarán enormes ganancias y poder distorsionado. Pero ¿qué mayor ganancia para los seres humanos que la tierra no se destruya? La dolorosa experiencia de la quema de millones de hectáreas de bosques en la Chiquitanía, zona ubicada en el departamento de Santa Cruz de Bolivia, acaecida en los últimos meses de 2019, encendió las alarmas en nuestro país sobre situaciones que existían invisibilizadas desde hace mucho tiempo. En este caso concreto, fueron principalmente las cerradas políticas gubernamentales asociadas a intereses económicos y las quemas provocadas voluntariamente las que nos llevaron a perder incalculables recursos naturales. Todo ello nos motivó a impulsar un dossier sobre medio ambiente en este número de nuestra revista. Para ello contamos con la colaboración de especialistas en el tema como Luis Pacheco, Donovan Francisco Osorio Suárez, que además 2 de ellos son activistas, Roberto Wallace y Elvira Salinas, quienes desde diferentes perspectivas han entregado aportes fundamentales para seguir profundizando nuestro conocimiento sobre una problemática tan importante. No debe limitarse al debate, sino a la acción de todos y cada uno de los bolivianos. Mientras se preparaba este número, el mundo se vio profundamente afectado por un fenómeno que irrumpió prácticamente sin anuncio previo para transformar radicalmente la vida de todos, en todas sus dimensiones, en todas partes y sin discriminar clase social, rango, ideología o cualquier otro elemento de diferenciación social. Era el virus denominado COVID-19, del que por supuesto tampoco se libró Bolivia. Inmediatamente se pensó en incorporar en este número un segundo dossier a través del cual indagar sobre lo que estaba ocurriendo en esta temática, ¿no? Es evidente que mucha tinta ha corrido en torno a esta amplia y compleja realidad. Sin embargo, los trabajos que presentamos aportan de manera original y desde conocimientos acumulados, profesionales y propositivos, por lo que enriquecen enormemente su tratamiento. Es para el IEB un privilegio haber contado en esta temática con los trabajos de Roberto Wallace y Elvira Salinas, HCF Mancilla, Erika Rivera, Alejandra González Rocabado y Martín Mercado Vázquez. Para los bolivianos, la pandemia ha revelado sobre todo las enormes deficiencias de nuestro sistema de salud, pero también ha provocado la profundización de la crisis económica. Ha estado marcada por la disputa política y lamentablemente también por hechos de corrupción. Sin embargo, por otra parte, ha sacado a luz visiones culturales, prácticas de salud tradicionales, comportamientos basados en creencias y otros aspectos subjetivos que le han otorgado especificidades locales nada desdeñables. De ahí la importancia de seguir teniendo nuevos aportes sobre el tema. Ha sido también muy significativo el hecho de que los trabajos de los 2 dossiers, sin que se haya planeado ello a los autores, hayan conseguido articular ambas temáticas, el medio ambiente y la pandemia,
en aspectos muy significativos como los lectores podrán apreciar. Bueno, yo creo que con esto terminaría mi participación, a invitarlos realmente a leer la revista y que sigamos en el IEB preocupándonos por temáticas que nos están impactando en el presente. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Cajías. En efecto, como ella acaba de mencionar, en el Instituto de Estudios Bolivianos nos cometemos tanto con los conflictos últimos que están ocurriendo, como estos dos de la revista que ella acaba de presentar, Medio Ambiente y Pandemia, y hemos, al terminar la revista con los dos dossiers, nos hemos adelantado a una cantidad de artículos y libros que han empezado a salir, porque como acaba de mencionar ella, estamos terminando el primer dossier y apareció la pandemia. Así que inmediatamente teníamos ya unos colegas especialistas y tomamos también el tema del coronavirus. A una distancia muy grande, podría decir, en tiempo y en temáticas, tenemos la literatura, la revisión de los grandes autores y grandes temáticas que hay en nuestro país. Jugamos con ambos y muchísimos lados, como ustedes verán en toda la colección de la revista y de las publicaciones del instituto. Así que el siguiente número, preparado con antelación, como todos los números que hacemos, es el número 31, dedicado a la obra más importante de Alcides Arguedas, que es Raza de Bronce. Voy a pasar la palabra a la doctora Ana Rebeca Prada y al doctor Kelber Cárdenas. Ellos nos van a informar del contenido, de la manera en la que han trabajado, de todos los investigadores que son parte de esa última revista. 31 es la última, estamos preparando las siguientes, 32 y 33, para el fin del año. Doctora Prada. Va a empezar la presentación mi colega Kelber Cárdenas. Bueno, muchas gracias por su presencia, por estar aquí y procurar compartir este momento tan significativo. Alcides Arguedas, en La danza de la sombra, escribía unas palabras como estas, voy a citarlo textualmente. No obstante el convencimiento de la grandeza de este libro, desde el primer momento vi que algo faltaba, algo indefinible, pero que encerraba la materia de una obra aceptable. 15 años he madurado el plan de esta obra. Durante 15 años la he venido arreglando dentro de un plan de ordenación lógica, encajado en el episodio que fui testigo o que me refirieron. Cada una de esas páginas está escrita en diversas circunstancias de mi vida. Alcides Arguedas escribe y publica Raza de Bronce a lo largo de 15 años, ¿no? Entre 1904, que es donde él mismo reconoce que publica El borrador, que sería su novela Guatawara, y en 1919 concluye la novela. Es sumamente interesante este lapso de tiempo y los siguientes lapsos de tiempo que van a hacer que esta novela vaya cuajando, vaya teniendo una presentación y vaya tomando distancia, particularmente de lo que él mismo reconoció en algún momento era el bosquejo de su novela Cumbre, ¿no? Me estoy refiriendo directamente a Guatawara. No, cuando él publica Guatawara, es una novela muy corta, donde denuncia cómo la élite hacendada maltrata a los indígenas y cómo los indígenas, en un afán de revancha,
terminan vengándose sangrientamente, ¿no? Una venganza muy sangrienta y muy ilustrada en la novela, ¿no? O sea, se ve, básicamente uno puede sentir el olor de la sangre. Cuando él publica esa novela, tenemos que estar conscientes de que es un momento muy peculiar de la historia boliviana. Habíamos superado hacia 1899, ¿no?, la guerra federal, el poder político se había trasladado a la ciudad de La Paz y los indígenas a la cabeza de Zárate Vilca, ¿no?, a fines del siglo anterior al siglo XX, a fines del siglo XIX, entran a La Paz cabalgando y demostrando un poder al lado de los militares liberales. Entonces, eso despierta la memoria larga de la población paceña, que había vivido el trauma del cerco, que había vivido muchas cosas y ve con mucho temor esa presencia. Hacia 1904, cuando ya se ha más o menos superado todo ese inconveniente, Arguedas publica esta novela, Guataguara, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Guataguara? Provoca mucha roncha en la élite liberal paceña. Mucha roncha. ¿Por qué? Porque les pone, ¿no?, como los malos de la novela. ¿Qué es lo que provoca eso en Alcides Arguedas? Provoca que él viva, se provoque, se infringe a sí mismo un autoexilio. Se va a vivir a Francia, ¿no?, es marginado de la sociedad paceña, y es ahí donde escribe Pueblo Enfermo y trabaja Raza de Bronce, en un afán de rehacer esta novela, de redecirse, de reelaborarla dramáticamente, ¿no?, con todo el dolor y con todo el sentimiento que le significa también, en cierto sentido, verse más o menos impugnado, rechazado por la gente de su propio entorno. Es por eso Raza de Bronce la obra cumbre de su vida, porque no la va a terminar de corregir hacia 1919, que es cuando concluye la novela, aparentemente, sino la concluye en 1945, cuando publica la última o la versión definitiva de la novela. Es en ese mismo contexto que Alcides Arguedas escribe su otra novela cumbre, no es novela, su ensayo cumbre, que es Pueblo Enfermo, un ensayo que ha sido celebrado por los intelectuales más importantes de su momento. Desde Bunge hasta Unamuno comentan Pueblo Enfermo, ¿no? Muchos de los teóricos de la descolonización después van a decir de que es Pueblo Enfermo una prueba de los, ¿cómo se llama?, de los prejuicios raciales de la élite paceña, cosa que yo no creo, porque toda esta obra le significa a Alcides Arguedas ser rechazado por la élite paceña, a la que todo el mundo le acusa de haber apoyado, ¿no? Es sumamente particular, ¿no? Don Mariano Baptista Gumucio, en 2019, cuando hicimos el evento sobre los 100 años de Raza de Bronce, recordaba un dato que vale la pena no olvidar, ¿no? En la ciudad de La Paz no existe una sola calle que se llame Alcides Arguedas, por no mencionar plazas, por no mencionar avenidas, no hay nada, ¿no? Hay, dicen, una escuelita que se llama Alcides Arguedas, del Tejar más arriba, ¿no?, que precisamente por comunicación personal con el nieto de Alcides Arguedas, sé que ese era el lugar donde correspondía la hacienda familiar, ¿no? Probablemente la escuelita ha sido fundada sobre la casa de la hacienda y es por eso que lleva el nombre del dueño. Pero más allá de lo anecdótico, Alcides Arguedas fue rechazado por la propia élite paceña, la élite criolla paceña, porque él se atrevió a decirles muchas cosas que quedaban solapadas, que quedaban por debajo, ¿no? Y eso lo dijo metafóricamente en la novela, pero lo dijo ensayísticamente en Pueblo Enfermo. Raza de Bronce, en ese sentido, se constituye no solamente en una curiosidad literaria, sino particularmente en una novela que rompe esquemas, no solamente en el ámbito literario. ¿Por qué? Porque eso lo dice Cornejo Polar,
Huattahuara podría clasificarse y definirse como una novela costumbrista y Raza de Bronce es una novela indigenista, ¿no? Y al lado de Clorinda Mato de Turner es una de las novelas fundadoras del indigenismo latinoamericano, digamos, una estética propia ya, una obra que en sí mismo ha sido valorada y estudiada mucho más afuera de nuestro país que dentro. Tanto así de que precisamente por eso nosotros nos arriesgamos a organizar con el Instituto de Investigaciones Literarias, con Omar Rocha como director de la carrera, con Ana Rebeca, con el Espacio Simón y Patiño, organizar ese encuentro conmemorando los 100 años de la novela, hace 3 años, ¿no? Hace 3 años. Fruto de todo eso, fruto de toda esa reflexión y de todo ese conversatorio que duró 3 días, es esta revista en homenaje a los 100 años de Raza de Bronce, de la que estamos bastante orgullosos porque es una revista muy peculiar, muy interesante. Se lee una obra cumbre de nuestra literatura, pero sobre todo nos demuestra de que a 100 años Alcides Arguedas nos sigue haciendo cosas. No está de más recordar, y con eso ya quisiera cerrar, no está de más recordar que el 2010 el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, ¿no?, que no lo conozco, recomendó de que ya que estábamos entrando en la era de la descolonización, Raza de Bronce debía dejar de leerse, porque era un texto colonial, discriminatorio y racista, ¿no? Sin embargo, ¿no?, como decimos, Raza de Bronce era algo más que eso. Probablemente tiene algunos, ¿no? Nuestra colega Rosario Rodríguez hizo una lectura muy interesante sobre las tradiciones del narrador en la novela, pero más allá de eso, la novela, no por algo la novela ha sido odiada por moros y cristianos, por ambos bandos del otro lado, y la novela pues efectivamente logra hacer algo que poca literatura logra hacerlo, ¿no? De seguir viéndonos algo después de 100 años. Y prueba de ello es esta revista. Bueno, mil gracias por la atención. Sí, la verdad es que, gracias, Clever, yo la verdad quiero hacer solo algunos énfasis que complementen la presentación de Clever. Yo creo que fue muy lindo que esta revista fuera primero un conversatorio con la participación de la familia, ¿no? Clever entró en contacto con la familia de Arguedas y eso fue maravilloso porque tenemos un pequeño dossier fotográfico que es una joya, cosas e imágenes que no se conocen, ¿no? Entonces eso fue muy lindo, la familia le ha abierto a Clever la casa, ¿no? Entonces eso creo que fue importante. Yo me imagino que la familia debe haber sufrido mucho a lo largo de las décadas por lo conflictivo que fue el personaje, ¿no? Por lo que ha escrito, por lo que escribió. Luego vino un colega de Colombia, ¿no?, Juan Carlos Orrego, se lanzó desde Bogotá, se vino, estaba interesadísimo en el evento y participaron, y esto es lo que quiero enfatizar más, jóvenes lectores, ¿no?, gente muy vinculada a la carrera de literatura, obviamente, jóvenes lectores, literatos e historiadores, y luego han participado también en la publicación lectores ya consagrados como Rivera Rodas, Oscar Rivera Rodas y Mariano Batista, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho, que me parece que fue muy atinado en la organización del evento de parte de Clever, fue combinar lecturas que te resuenan, ¿no? Te resuenan porque ya las has conocido, digamos, ¿no? Porque hay toda una tradición de la crítica sobre Arguedas. Y luego emergen personas muy jóvenes que con una mirada muy fresca, tal vez
que carecen de todos los prejuicios y preconceptos con los que hemos leído a Arguedas y leen de manera, muy fresca la novela. Entonces, como dice Kleber, la novela en realidad sigue dando de qué hablar, sigue emitiendo significados que las nuevas generaciones de alguna manera están ordenando de forma distinta. Eso a mí me parece impresionante. Nos dio mucha pena a Kleber y a mí de que algunos de los participantes en el evento finalmente no pudieran entregar sus escritos finales. Por ejemplo, Pablo Quisbert hizo una especie de mapa, una especie de geografía de la novela. Extraordinaria ponencia, ¿no? Él fue y recorrió los espacios donde ocurre la novela e hizo como un trazado social, ideológico, geográfico. Fue realmente, pero no lo hemos convencido que nos dé el trabajo escrito, y así con algunas otras personas que participaron, pero que finalmente no pudieron, por esa razón, entregar. En todo caso, el dossier que sí está, es un dossier que nos ha hecho muy felices a Kleber y a mí, porque abre un abanico importantísimo de lectura, nos vuelve a decir, como decía Kleber, que Arguedas se sigue leyendo y sigue muy potentemente provocando lecturas nuevas. Acompañamos, pues, como les decía hace un rato, el dossier con imágenes preciosas que nos devuelven a un tiempo, ¿no? Y entonces estamos realmente muy contentos con el resultado de la revista. Creo que está a la altura de las revistas anteriores revistas del instituto, y los invitamos obviamente a visitarla, ¿no? Es realmente una delicia leer lo que hemos hecho. Además, para terminar, va acompañado el dossier y el dossier fotográfico de investigaciones muy importantes que se realizan en la Maestría de Literatura Latinoamericana y Boliviana, y tenemos una sección de reseñas que realmente es un lujo. Hemos privilegiado reseñas que tienen que ver con la temática, ¿no? Con la temática histórica, la temática de la época, con lectores realmente importantes que nos han aceptado hacer las reseñas. O sea, imperdible. El tomo realmente es imperdible. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Prada, doctor Cárdenas y doctora Cajías, que empezó. Mil gracias. Hemos concluido así la primera parte de esta presentación de publicaciones del IEB, y en unos minutos vamos a empezar la segunda parte. Muchas gracias. Hola, otra vez, buenas tardes al público. Vamos a continuar con este acto de presentación de las publicaciones del Instituto de Estudios Bolivianos. En la segunda parte vamos a presentar los cuadernos de investigación, que son muy importantes, son resultado de investigaciones que realizamos los investigadores en el IED, pero también acogemos, invitamos investigadores de otras instituciones. Así que podemos tener una diversidad de opiniones. En primer lugar, voy a presentar al doctor Blitz Lozada, que va a hablar del cuaderno de investigación número 17, Educación a Distancia, trabajo que él ha preparado con mucho cuidado. Tiene que ver con la cantidad de instrumentos que hemos estado usando, especialmente de manera mucho más intensa en esta temporada de pandemia, que se refiere a los métodos y a las técnicas de educación a distancia. Doctor Blitz Lozada, adelante, por favor. Gracias, señora directora del Instituto de Estudios Bolivianos, señora
Beatriz Rosels Montalvo. Estimados colegas, asistentes, señores y señoras, con la generosidad que siempre le caracterizó, mi amigo, colega, docente destacado y gestor de la educación, el doctor Emilio Oros Méndez, víctima fatal del coronavirus, en la presentación virtual de mi libro, el cuaderno de investigación número 17, Educación a Distancia, hoy presentado físicamente, el 26 de octubre del año pasado dijo lo siguiente: la pandemia del coronavirus expandida a principios de este año ha obligado a la universidad más destacada de Bolivia a considerar la educación a distancia como la única modalidad viable para proseguir la formación de los futuros profesionales e investigadores, sin cancelar las actividades académicas. El texto de Blitz Lozada, entrañable amigo y destacado profesional, realiza de manera didáctica un recorrido ilustrativo de las etapas que tuvo la educación a distancia en el mundo, ofreciendo a los estudiantes que se forman referencias pertinentes, conceptos clave, datos significativos y una encomiable sistematización de la información histórica y tecnológica. El texto es útil para los lectores de mente acuciosa, particularmente docentes e investigadores que desarrollan su trabajo en la modalidad de educación a distancia o que investigan las temáticas vinculadas a ella, porque hoy dicha modalidad educativa ha cobrado gran relevancia. Considero personalmente que el libro del doctor Lozada constituye un aporte tanto a la comunidad educativa, la UMSA, como a otras universidades, dentro y fuera del país. En particular, su mérito radica en que ordena el material de estudio, presentándolo esquemáticamente, generando una motivación intelectual por continuar su tratamiento y profundizando la amplia diversidad de temáticas relacionadas con las ciencias de la educación. Al terminar su alocución en el último evento público al que se conectó, el doctor Emilio Oros Méndez afirmó: la amistad forjada durante mucho tiempo con el autor del presente cuaderno me ha motivado a seguir de cerca su trayectoria académica y profesional, caracterizada siempre por la meticulosidad en la investigación científica, cualidad que se repite en esta obra que el lector tiene entre sus manos. Finalmente, agradezco la oportunidad de compartir con los lectores la satisfacción de leer este trabajo. Felicito al autor por aportar intelectualmente a la comunidad universitaria y al público en general. De mi parte, en el breve tiempo que dispongo en la presentación física de mi libro Educación a Distancia, expreso mi agradecimiento póstumo al doctor Oros y, honrando su recuerdo por sus contribuciones educativas, me permito relevar lo siguiente. El modelo tradicional y milenario de educación se resquebrajó por los cambios de la escuela nueva, se despedazó por las teorías conceptuales y se exiló filosófica y pedagógicamente por el modelo cibernético asincrónico. Hoy, en varios países desde hace décadas, se ha dado la revolución teórica de origen tecnológico, desplegando la era de la educación a distancia hasta el presente, intensificada al extremo por la pandemia, con el modelo asincrónico como irrecusable. Mi libro sirve a estudiantes que buscan licenciarse en ciencias de la educación y otras carreras, ofreciéndoles información esquematizada. Ordena los materiales de estudio, presentándolos con textos, diagramas, dibujos y cuadros que condensan los contenidos teóricos y científicos. Genera una motivación intelectual por continuar el tratamiento de una amplia diversidad de temas relacionados con la educación. Es una guía para docentes de las cátedras en educación a distancia y ciencias afines. Su utilidad se amplía para la historia de la educación y la pedagogía, la filosofía educativa, el diálogo mediado y la autoformación. También los cambios tecnológicos, los métodos de enseñanza, los medios didácticos, los roles de los actores, los diseños curriculares, la gestión y la administración educativa. Además, para la elaboración de materiales programados. Personas con curiosidad allanarán sus dudas con información básica
comprendiendo la revolución paradigmática de la educación a distancia en pocas décadas, redibujando imaginarios y prácticas tradicionales, revolviendo contenidos, falseando teorías y auspiciando un mundo con formas nuevas educativas, intensamente tecnológicas y sustentadoras de la autonomía y la libertad de la propia formación. Videxo es una guía para encarar los desafíos de la educación del futuro en Bolivia para docentes y especialmente para los estudiantes. La pandemia del coronavirus en la historia inmediata ha generado la necesidad de que la educación superior reglada valore la modalidad a distancia. En las universidades, la respuesta ha sido acudir a la tecnología y desplegar alternativas de formación virtual con estándares de calidad, dando curso a un conjunto grande y complejo de actividades académicas, procedimientos institucionales y funciones de los actores, sin afectar que las universidades cumplan su misión social principal, formar a los profesionales e investigadores del mañana. Hoy, las necesidades sociales e institucionales muestran que los docentes requerimos acreditar experticia no solamente en el uso de hardware y software reciente que permite la educación a distancia, sino competencias analíticas y reflexivas en torno al paradigma cibernético para el tercer nivel de licenciatura y para el posgrado. La experiencia de la UMS en educación virtual se dio desde fines del siglo pasado. La carrera de Ciencias de la Educación fue la primera en La Paz que ofreció programas de diplomado semipresencial y virtual con plataformas adecuadas. Los docentes y estudiantes de dichos cursos virtuales dispusimos de chats, foros, correspondencia electrónica grupal e individual, pública y privada, además de exámenes en línea y otros servicios notables que hoy parecen muy cotidianos, dando la impresión a los jóvenes de hoy de que existieron siempre. Como hoy son habituales la comunicación sincrónica con audio e imágenes entre dos o más usuarios. Las facilidades suntuosas de antaño se han convertido en recursos imprescindibles para responder a las necesidades emergentes por la pandemia, inclusive en los niveles primario y secundario. Se dan habitualmente sustentaciones virtuales de trabajos de grado como tesis de licenciatura, resolviéndose nuevos problemas, por ejemplo, sobre la solvencia académica del postulante. Con todo, aparte de instruir a los actores del proceso educativo en educación a distancia, se requiere normar al más alto nivel del sistema universitario boliviano las particularidades de la formación virtual como modalidad autónoma. Por la pandemia se dieron esfuerzos para obtener tecnología, la voluntad de no sentirse ridículo ante sí mismo por hablarle al monitor de una computadora recién adquirida. Son esfuerzos por aprender el uso de plataformas y aplicaciones, adquirir nuevas competencias formativas, incluyendo a los jóvenes de tercer nivel habituados al uso restringido, cotidiano y banal de sus teléfonos inteligentes. Sin embargo, pese a los esfuerzos en el proceso, también se dio que la pandemia ha sido utilizada como pretexto para reiterar actitudes antieducativas. Tal fue la situación extrema en la UMSA, dada por petición de la FUL, de que el periodo 2020 se clausure con aprobación automática de todos los estudiantes, hayan participado o no en cualquier sesión presencial o virtual. Con todo, la pandemia ha permitido decantar la calidad formativa y el compromiso de los actores del proceso educativo. Ha generado efectos positivos como la clausura de festejos masivos donde cambiaban los excesos, mostrándonos también cómo la voluntad se yergue contra las condiciones sociales y económicas adversas de muchos estudiantes que tienen dificultades de acceso a la educación a distancia, peor aún en contextos económicos extraordinariamente difíciles por la pandemia. Para los docentes, el desempeño en la modalidad de educación a distancia ha evidenciado oportunidades gracias al vertiginoso despliegue tecnológico y el mercado informal en Bolivia, siendo muy fácil renovar y ampliar la adquisición de equipos e implementos de hardware y software. Hoy, en general, sin dificultades sustantivas, los docentes impartimos sesiones sincrónicas y asincrónicas, compartiendo textos en PDF
imágenes, audio y videos que el estudiante puede archivar por su cuenta. Grabamos nuestras clases, inclusive filmándolas frente a un pizarrón, como si estuviésemos en un aula real. Sincrónicamente preguntamos a los estudiantes conectados. Les invitamos a conectarse a eventos académicos de alto nivel transmitidos desde cualquier parte del mundo sin restricciones idiomáticas. Valoramos a las más apreciadas autoridades intelectuales. Compartimos grabaciones de documentales, debates, folletos, artículos especializados, entrevistas, series, films y una enorme variedad de recursos multimedia para fortalecer, profundizar, motivar y consolidar el aprendizaje, el crecimiento intelectual y la discusión académica en torno a los contenidos curriculares. Los recursos de ofemática permiten efectuar una administración académica impecable. El uso de plataformas y aplicaciones permite la corrección automática de prácticas, la formación de bancos académicos, las posibilidades de compartir ejercicios, evaluar monografías y efectuar un conjunto amplio y diverso de actividades privadas y públicas, docentes y discentes, sincrónicas y asincrónicas del mundo educativo de hoy día. Incluso hay a disposición facilidades de punta para realizar actividades de laboratorio y talleres, mostrando que la modalidad presencial no es insustituible. Pero la más importante oportunidad que ofrece la educación a distancia es modificar la vieja relación vertical de poder en el aula, sin menoscabar la calidad académica, insistiendo en la autoformación y educando para la vida integral, tanto en la dimensión humana como en el desempeño profesional. También se trata de nuevas formas de planificación del proceso docente educativo y de su implementación procesual hasta la consumación de la evaluación en todos sus niveles y formas. En fin, al lector interesado le invito a leer las 10 páginas de la introducción de mi libro, donde expongo mis opiniones, por ejemplo, sobre cómo la educación a distancia permite mejorar y actualizar el diseño curricular y el desarrollo de los sílabos. Genera competencias técnicas y profesionales nuevas, con énfasis en la producción científico-tecnológica y en la investigación. Contrariamente a algunas opiniones sesgadas, muestro también que, a diferencia del docente de inteligencia artificial, el real, de carne y hueso, con valores, gestos y afectos, es y será insustituible. Defiendo también el uso y nutrición de bancos de datos con copyleft, instando a tener conciencia sobre las consecuencias ecológicas de la publicación física de textos y las enormes posibilidades no lucrativas que se dan, por ejemplo, en las bibliotecas virtuales. Critico el sistema de indexación de publicaciones que genera grandes ganancias económicas a intermediarios y remarco la necesidad de control en las políticas universitarias de investigación y necesidad de publicación de planteles remunerados, debiendo generarse blogs o sitios web personalizados. Finalmente, mostrando su viabilidad, sugiero cómo un gobierno inteligente en 2020, siguiendo el paradigma cibernético, habría diseñado con educación a distancia políticas educativas para primaria y secundaria, transmitiendo programas secuenciales en televisión abierta y por radio para todas las asignaturas de los 12 grados de la educación reglada. Respecto del futuro, mi libro analiza alternativas y posibilidades de combinación de la modalidad presencial con otras a distancia. Señalo la necesidad de que la universidad pública en Bolivia motive a los investigadores, publiquemos, participemos activamente en eventos académicos virtuales, procurando colaboración académica y busquemos movilidad docente virtual usando medios tecnológicos. Así, incluso la solitaria sesión frente al monitor o la que cuente con pocos estudiantes en la modalidad semipresencial podría ser vista y criticada en cualquier parte del mundo. Posible enriquecerla con grabaciones de expertos mundiales y premios Nobel. Mi introducción hace un recuento del contenido de mi libro como resultado también de mi experiencia de más de 3 décadas de ejercicio en la docencia y la investigación en pre- y posgrado. Destaca la concepción esquemática del texto y la facilidad de búsqueda temática empleando la versión digital. Resume los 10 capítulos y refiere las ventajas del glosario, la bibliografía y los índices.
Termino mi alocución, estimado público, agradeciendo al Instituto de Estudios Bolivianos por el reducido tiraje físico de mi libro Educación a Distancia, por haber puesto la versión digital a disposición gratuita del mundo con prontitud y a quienes contribuyeron a su conclusión, en especial a la señora directora, la doctora Beatriz Rosels Montalvo y al licenciado Diego Pomar Crespo, siempre dispuesto a brindar total colaboración. Gracias. Estamos esperando al maestro Marcelo Columba, que va a presentar cuadernos de investigación número 18. Bueno, parece que no está por algún problema. Voy a pasarle el micrófono al doctor Luis Lozada. Muy breve, como editor general, muy breve. Sí, ahí se queda. Bien. Parece que no sabemos qué ha ocurrido con el maestro Columba, que estaba en camino. Tú no has hablado con él. ¿Ya? Vale. Ya. Bueno, en caso de que no esté presente, acordamos con el doctor Lozada dejar el número 18 para una siguiente presentación cuando los otros cuadernos siguientes que también se ocupan de la mentira estén listos. Así que les agradecemos muchísimo por su presencia y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.